voy a poner. Está bien. Pues en este caso venimos de parte, bueno, yo vengo de parte de un grupo, así pues que estamos organizando para saber un poco más del control y manejo de las adicciones aquí en el país. Sí. Y pues para empezar me gustaría, bueno, presentarme, que sería yo, pues me llamo Brandon Isaac, y pues no sé usted cómo usted, quién sea. Ok. Yo soy la psicóloga Noemí Martínez Santoyo, soy psicóloga clínica, tengo una maestría en neurociencias clínicas y cognitivas y soy psicóloga de aquí del Centro de Salud desde hace 14 años. Entonces ya tiene experiencia aquí, ¿no? Sí, tengo experiencia no nada más en lo que es el área de salud pública, sino que también atiendo de forma particular. Okay. Y dentro aquí de lo que es salud pública, pues manejamos 4 programas. Uno de ellos es el de adicciones, ¿sí? El de riesgo suicida, violencia intrafamiliar y salud mental. Salud mental viene implicado ciertos padecimientos. Ok. ¿La atención es directamente a las pacientes de aquí del hospital o es así para cualquier persona que quiera obtenerlo? Es cualquier usuario, pero debe de tener un expediente aquí en el centro de salud, porque es un protocolo que se debe de cuidar por ser una institución de gobierno. Sí, debe de haber un control y debe de tener su expediente, pero cualquier usuario que necesite el servicio se le atiende aquí, ¿sí? Siempre y cuando también ya tenga su expediente. Ok. ¿Tiene algún costo? Si es una persona que no tiene ningún derecho a biencia, es sin costo. Es como antes se manejaba el seguro popular, algo así parecido. Cuando es una persona que tiene IMSS o ISSSTE, sí se le puede atender, pero ellos se les cobra una cuota en base a un estudio socioeconómico que se les aplica. Ok. ¿Y ese estudio cómo sería? Ese estudio socioeconómico lo aplica la trabajadora social. Ella es la que hace las preguntas. De qué se trata, es un formato que ella maneja y ella determina en base a ese formato y a las respuestas un nivel que va del 1 al 10 aproximadamente, y dependiendo del nivel así le cobran la cuota. Ok. Y bueno, ahorita retomando la entrevista como tal, quería empezar con una pregunta así básica, y en este caso pues supongo que es bastante pues común. Bueno, para empezar sería, ¿cómo definiría una adicción o qué es una adicción? Una adicción, bueno, la adicción se define como una dependencia a una sustancia que le genera pues ciertas funciones o sensaciones a la persona. ¿Sí? Pero realmente lo que es una adicción, ya metiéndonos un poquito más a lo clínico, viene siendo una enfermedad cerebral. Van a decir, bueno, ¿por qué cerebral? Pues porque en el cerebro hay ciertos centros, ¿sí? Que funcionan en base a estímulos que dan las adicciones, las drogas, sobre todo las drogas. Entonces la persona se viene siendo primero dependiente de una sustancia, inclusive a veces de alguna actividad, ¿sí? O de un juego, ahora también los videojuegos. Y una actividad pudiera ser algún juego también de casino. ¿Sí? Y después de esa dependencia, cada vez se necesita más actividad o más consumo si es alguna sustancia. Entonces ya se genera la adicción, porque ya la persona necesita cada vez más, no nada más por cantidad, sino por actividad, ¿sí? De lo que esté ya sea consumiendo o ejecutando en la actividad. Ok. ¿Y cómo surge esta adicción? O bueno, ¿cómo surge en base a estos estímulos? ¿Cómo es que surge? Bueno, de lo que se ha estudiado, sí tiene que ver como un tipo predisposición genética, más o menos, un porcentaje para que se pueda dar la adicción. Como es una enfermedad, si te fijas en todas las enfermedades crónicas o cualquier otro tipo de enfermedad, inclusive hay una predisposición para su desarrollo, una predisposición genética. En la adicción también ocurre así en muchos estudios que se han hecho. Tiene que haber como esa predisposición, es como revisar tu árbol genealógico, ¿no? Ver si en mi casa mi abuelo paterno, materno, o abuelas, padres utilizaron alguna sustancia. Lo más común anteriormente que era pues el alcohol y el tabaco, ¿no?
A lo mejor había drogas, pero no se utilizaban tanto como en la actualidad. Entonces, como había esa predisposición de depender de una sustancia, por así decirlo, entonces se va heredando, entre comillas, a las demás, ahora sí que los hijos, los nietos, etcétera. Entonces, si tú revisas y dices, ¿sabes qué? Pues yo tengo, no sé, mi abuelo paterno y materno fueron alcohólicos, pues yo ya tengo cierto porcentaje en donde yo tengo una predisposición a poder ser dependiente del alcohol y de ahí poder generar una adicción. Una adicción. ¿Sí? Exactamente. Hay personas inclusive que eran muy afectas o adictas a jugar. Antes se daba mucho, ahora están los casinos, ¿no? Pero sí, hace mucho tiempo era jugar que al dominó, que a las cartas, y empezaban inclusive hasta a apostar. ¿Por qué? Porque de ahí se genera una sustancia, o esta famosa adrenalina que le llaman, ¿no? Pero en realidad es una emisión de dopamina en el cerebro, que es la que hace sentir como esa emoción, esa gratificación que se siente cuando haces una actividad de forma recurrente, ¿sí? Y también cuando utilizas alguna sustancia, te genera un estado de placer, de bienestar, pero más que bienestar es un placer. Y es el que de alguna forma se te hace como la adicción, porque quieres estar siempre en ese estado de placer. En ese estado, ok. Y bueno, ahorita tocó este factor que es el factor genético, pero bueno, también se habla de bastantes más, ¿no? En este caso, pues el factor problemas, por una persona lo puede conseguir por problemas, pues incluso por encajar en un cierto grupo o por distintos factores. Quiero que me hable un poco de esos factores. Sí, es multifactorial, ¿sí? Es multifactorial. Uno de ellos es la predisposición genética, pero sí tiene mucho que ver toda esta parte del entorno social. Claro que sí, con quién, dónde estás, el lugar que a lo mejor de alguna manera te hace caer en una adicción o en una dependencia, dependiendo del grado en el que se esté. La cuestión, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es como esta identificación y tratar de encajar con tus pares o en el grupo al que o pertenecer más bien a ese grupo, ¿no? Sí. Un tipo de aceptación dentro de tu grupo. La búsqueda de identidad. Y búsqueda de identidad donde la estás haciendo en esa etapa con tu grupo de pares, no tanto dentro de tu familia, ¿sí? Bueno, es esa parte social, es también psicológica, es también conductual, entonces es multifactorial. Si tú estás en también la parte económica tiene mucho que ver. Si tú vives un entorno donde hay carencias económicas, donde estás en una familia un tanto disfuncional o muy disfuncional, más una predisposición genética, más tienes un grupo escolar donde tienes muchas presiones, el famoso bullying, ¿sí? Entonces, y a esto le agregas a todo esto tu tipo de temperamento, porque nacemos con un temperamento. Entonces, todo eso a lo mejor va a propiciar que tú caigas en una dependencia y a su vez y posteriormente a una adicción. Si de allí tú en todo este grupo, aunque tú traigas una predisposición genética, pero tienes factores de protección, tanto sociales, tu temperamento te ayuda a desarrollar herramientas para fortalecerte y poder enfrentar las situaciones difíciles y adversas de la vida, y a lo mejor tienes una red de apoyo tanto familiar como personal, no lo sé, con tus amigos que te pueden apoyar, va a ser más difícil que tú puedas caer en eso. Entonces, todos son factores, ya sea, hay factores tanto de riesgo como factores de protección. Y aquí tiene mucho que ver cómo tú los vas a asimilar. Ahora, si tú estás en un lugar o te estás dando cuenta que tienes casi todo como adverso sobre de ti, si no tienes como ese temperamento de decir, yo no quiero esto para mí, yo quiero fortalecerme, yo quiero poder enfrentar todas estas cosas difíciles de la vida, todos estos entornos que me tocó tener, porque si te fijas, pues nos toca nacer con ciertos papás, con cierta familia, en cierto barrio, en cierta situación, ¿sí? No elegimos, es el lugar donde nacemos. Pero lo que sí podemos elegir es qué quiero y qué no quiero.
a ver, yo no quiero esto, entonces déjame buscar como la ayuda, quién me puede apoyar para salir de todos esos entornos que a lo mejor me están de alguna manera empujando un poquitito o guiando a poder yo ser adicto, ¿sí? Entonces, si tú tienes como esa capacidad de decir, yo no quiero esto, te puedes acercar a la gente que te puede apoyar. Hoy en día hay muchísima información, no solo aquí, que a veces mucha está un poquito distorsionada, ¿no? Sino precisamente en esta área de psicología, en salud pública, donde ya se te puede dar ese apoyo y a veces no se cuenta a veces con el total apoyo de la red familiar o red escolar o alguna otra red, pero yo creo que si te acercas a quien sí, de ahí puedes empezar a desarrollar otro tipo de redes, ¿sí? Para que tengas ese apoyo. Ok, o sea, comenzar con, en este caso, con una cita a una persona que ya esté especializada y de ahí pues ella te va a ir orientando para conseguir un poco más. Exactamente. Ok, pero en este caso esta información no muchas personas la conocen. O bueno, yo veo que aún hace falta mucho esto porque he tenido sí personas cercanas, tanto cercanas como, bueno, que también me han contado, que no no han ido a estos centros de salud o estos centros donde les pueden ayudar porque no saben que aquí les pueden ayudar por la falta de información. Sí. En este caso es, ¿cómo se le podría hacer llegar esta información a ellos? Bueno, si es falta de información es porque realmente o no han puesto atención o no se han acercado. Te voy a decir por qué. Porque en todos los años que yo tengo trabajando aquí en salud pública, tenemos una cantidad de actividades de prevención, más aparte de la atención. No solamente se atienden pacientes que nos mandan de aquí o que necesitan el apoyo aquí en el área de psicología, sino que todas las actividades de prevención que realizamos son enfocadas no solo a los adultos, sino la mayoría son enfocadas a los adolescentes, precisamente por la etapa tan vulnerable en la que se encuentran y de tantos cambios y toda esta cuestión. Visitamos escuelas, ¿sí? Desde nivel primaria, que son un poquito menos, pero donde más hacemos el trabajo más intensivo es en lo que es de nivel secundaria y preparatoria. Y se les oferta el servicio. Se les puede tratar con talleres de prevención y si se detectan ya algún chico o alguna otra chica también puede ser con algún riesgo que le llamamos nosotros psicosocial, ya sea por uso de sustancias o que tuvo el uso de sustancias de manera experimental, o que tiene un problema emocional, cualquier tipo, ¿sí? Se les dice que pueden venir aquí con nosotros o inclusive la escuela tiene la facultad de mandar un documento, un oficio, solicitando que se le atienda a ese chico o chica. El problema es que la mayoría no acepta. Sí, no. Pero la información sí está allí y la hacemos durante todo el año porque nos regimos por metas. Nos dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer tantas actividades de prevención al año, vas a hacer tantos talleres psicoeducativos, que es como se llaman, al año, vas a aplicar tantos cuestionarios de riesgo psicosocial al año, y ya uno elige todas esas escuelas y constantemente estamos yendo a trabajar en las escuelas. Entonces la información está, a veces desafortunadamente no es el momento, el lugar, o los chicos andan acelerados, o los chicos no ponen atención, o pasa esta cuestión que también se resisten. También tiene que ver esta parte de los papás, tristemente, porque también se les da la información, pero en lugar de que lleven a su hijo a ver una atención porque lo ve un poquito diferente, me cambió de tal a tal fecha, escolarmente bajó mucho de calificaciones, muy drástico, algo tiene que estar pasando, ¿no? Para que esté emitiendo ese tipo de comportamientos diferentes a los que tenía anteriormente. Entonces, si el papá o la mamá realmente se hacen responsables, ya entramos nosotros, ellos solicitan el apoyo y se les da. Tristemente a veces los papás son los menos que se ocupan de estas situaciones, casi como que pues el que se haga cargo o la escuela se haga cargo, y tristemente pasa esto, pero la información sí la estamos dando constantemente. Ahora también con el uso de las redes es estar bombardeando con información y con información y con información. Entonces tanto es presencial la información que se lleva, ¿sí? En las pláticas, en los talleres, en las actividades, como en las redes. Las redes. Ok. Y ahora, en este caso, pues ahorita me acabo de mencionar que la información sí está ahí, solamente de que a veces los chicos o personas que están involucrados a punto de tener una adicción o ya dentro de la misma, no reconocen porque pues no quieren dejarla.
o no quieren aceptar que van a entrar a una. Pero bueno, en este caso me llega la siguiente pregunta y es que ¿cuáles tipos de etapas hay en una adicción? Bueno, casi siempre inicia pues por una etapa, en esa edad, en la etapa de la adolescencia, válgame la redundancia, entra esta parte de la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Como de ver qué se siente si me fumo un cigarro, que bueno, el uso de cigarro empieza inclusive desde la etapa infantil, muchas veces desde los 9, 10 años. Nosotros aplicamos los cuestionarios de detección de adicciones desde los 9 años, en varones, y de las chicas desde los 10, 12 años. Ya se han ido recorriendo por edad. Bueno, empieza con la curiosidad y con el uso experimental, ver qué se siente. De allí obviamente pasa en esta parte en donde si la persona al experimentar ese placer del que yo te hablaba, que le está generando la sustancia cualquiera que sea que vaya a utilizar, entonces de allí empieza cada vez a escalar, a generar un poquito más de dependencia. Ahora ya depende, digamos, de un cigarro a la semana, vamos a poner un ejemplo, o de una cerveza o 2 cervezas a la semana, ¿sí? De allí, después de tener esa dependencia, como ya la cantidad de sustancia ni la cantidad o el tiempo que lo está utilizando ya genera el mismo placer que le generaba al inicio, obviamente es empezar a subir tanto el periodo de consumo como la cantidad. Y al momento de hacerlo ya no estamos hablando de un uso o dependencia de sustancias, porque primero es el uso experimental, uso, ¿sí? Dependencia, y después viene el abuso. Y en el abuso ya estamos hablando de una adicción, ¿sale? Entonces viene la etapa de dependencia y después de la dependencia ya viene el abuso, que ya es lo que nos indica que es una adicción. ¿Qué pasa en el abuso? Pues que a lo mejor ya está abusando en cantidad y en el lapso de tiempo, el intervalo de tiempo del uso de la sustancia, pero ya en ese abuso y ya la etapa de adicción como tal puede llegar esta otra donde se puede volver policonsumidor. Usaba alcohol, por así decirlo, y ahora ya no es suficiente el alcohol, le agregamos el tabaco o viceversa. Ahora ya no es suficiente, pues déjame experimentar con marihuana, ¿sale? Entonces le empezamos a agregar marihuana. Ahora déjame experimentar con cocaína, pues le agregamos cocaína. Ahora le vamos a agregar cristal, que ahorita es de lo más común, ¿sí? Que los chicos utilicen el famoso cristal, o inclusive ni siquiera escalan, directamente se van al cristal. O lo primero, que es marihuana, que es digamos un poquito más fácil de conseguir, y de allí, sin haber ni siquiera pasado por tabaco ni alcohol, se van directamente a la marihuana o se van directamente al cristal, ¿vale? Puede ser experimental, ¿sí? Uso, ¿cómo vendría siendo el uso? Pues que a lo mejor dice, estoy muy estresado, 1 o 2 veces al mes me fumo un cigarrito de marihuana para tranquilizarme, nada más, eso vendría siendo el uso. Y ya de ahí viene la dependencia, en donde ya necesita, ¿sí? Es esa necesidad de estarlo fumando, porque si no, no va a estar a gusto. Y va creciendo la cantidad y hasta llegar el abuso. El abuso, sí. En este caso, supongo que hay también de drogas, ¿no? Hay algunas que causan más dependencia que otras. Sí. Y en este caso, ¿cuáles son las que causan, son más adictivas, ¿no? Todo lo que son las metanfetaminas o las drogas sintéticas. Sí. Una de las que no es sintética, que es altamente adictiva, es el tabaco, ¿sí? Por los receptores de nicotina que se tienen. Y también es una de las que es un poquito más difícil de dejar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en el tabaco te genera un nivel de ansiedad que, conforme va pasando el tiempo y estás aumentando el consumo del tabaco, ese nivel de ansiedad se va elevando hasta llegar a un trastorno de ansiedad. Entonces, esa es la causa de alguna manera por la cual es más difícil dejar el tabaco. ¿Sí? A veces inclusive es un poquito más difícil que la cocaína, por así decirlo, porque en la cocaína pues te da el bajón y en el tabaco no. El tabaco te genera la ansiedad inmediatamente. Entonces estás tan ansioso y nervioso que dices el cigarro y te tranquiliza, ¿no? Bueno, pero de las drogas que son más adictivas son precisamente las sintéticas, metanfetaminas, que ahora están muy, muy de moda. Cristal no se diga, pero bastante, y no nada más en hombres, también en mujeres hay mucho uso de cristal.
Sí, sobre todo en la edad de, pues en la juventud y en la adolescencia. Y créeme que también ya en mujeres más grandes. Me ha tocado atender varias personas, mujeres de 30 y tantos años, donde ya traen consumo de 10, 12 años de cristal. Y hay un deterioro, pues, muy feo. Sí, muy feo. Sí. Estaba leyendo el otro día unas cifras, no sé si usted las... bueno, no sé si sean ciertas, pero el otro día estaba escuchando unas cifras de parte de no recuerdo si era de aquí, pero era de una especie de Secretaría de Salud. No sé si era a nivel nacional, pero decía que de 10 personas que intentan dejar el tabaco, solamente 2 pues lo llevan a cabo un poco. Y de esas 2, una recae, y de esa una que queda, pues hay un 50% de tendencia a que vuelva a caer en los próximos 4 o 5 años más o menos. No sé si realmente esté comprobado o... Si es por parte de Secretaría de Salud, sí. 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 Porque son estudios que se van haciendo, bueno, que casi la mayoría están retrasados. A lo mejor el último estudio se hizo, no sé, hace 2, 3, 4, 5 años y es el que está prevaleciendo a la fecha. Pero conforme va avanzando el año, no tengo yo cifras exactas porque no las manejo yo, esas las maneja el Estado y las maneja la Federación a nivel nacional, a nivel estatal, y esas las van compartiendo conforme las tienen, y a veces te digo va un poquito retrasado. Pero si hablamos aquí del municipio, que es donde yo estoy, aquí Uriangato, te puedo hablar de cifras pues más elevadas. ¿Sí? Cada vez todo lo que son las adicciones van incrementando. Pareciera que mientras más acciones nosotros hacemos para evitar, pareciera que es lo contrario. Sí. Sinceramente, y es triste, pero tiene que ver, vuelvo a repetir, esta poca intervención de los padres, porque hoy en día los papás no son como antes, que estaban tan al pendiente de con quién se juntaba el hijo, porque hay que estar al pendiente, con quién es tu amigo, porque hoy en día no se sabe ni quién es quién, ¿no? A veces te das cuenta que hasta cierto familiar resulta que tú pensabas que era tal persona y resulta que es otra, y dices, espérame, bueno, entonces es esa parte de los padres que desafortunadamente, híjole, han dejado mucho de lado esta atención con los hijos, y también de las instituciones, tanto municipales, estatales, donde solamente a veces quieren alcanzar ciertos números en las cosas que están haciendo. Es muy político todo, y realmente en la práctica están haciendo poco. Los que estamos acá en operativo, de alguna manera somos los que estamos pues metiéndonos más de lleno para tratar de impactar en la gente y que les sirva lo que estamos haciendo para ellos. En este caso, ahorita mencionó algo importante, y es que en el círculo familiar es donde se lleva más a cabo este tipo de dependencia de parte de los hijos o de las personas que estén involucradas. En este caso, pues es lamentable porque pues muchos, a veces incluso los propios padres a sus hijos cuando están pequeños, tíos o bueno, familiares, pues incluso mis propios familiares me llegaron cuando tenía 8 o 7 años a ofrecer una bebida de alcohol, o decir que la tomara, cerveza, una cerveza o peor, incluso a veces los casos un cigarro o distintas sustancias. Y es algo que se puede corroborar ahorita con lo que usted dijo, que empezar con la adicción a una muy cortísima edad. Sí se puede. Sí, antes se pensaba que no está chiquito, no le pasa nada. No es que le pase en ese momento. Tal vez en ese momento le das un traguito a la cerveza al niño y no le pasa nada, ¿no? Claro que no, mejor no me lo relaga y le das dueño, ¿no? Porque es un traguito, no es gran cosa. Pero sí está comprobado que mientras más tempranamente permitas ahora sí que el que le prueben el uso experimental, ¿sí? Tanto del tabaco, de lo que sea, va a ser más factible que desarrolle una dependencia o adicción. ¿Por qué? Porque hay que entender que el cerebro es el que registra, ¿sí? Tanto a qué sabe, pero sobre todo qué se siente. Y si se siente rico, el cerebro es una maravilla y te va a registrar la sensación que te generó, ¿sí? El consumo de la sustancia. Y esa es la que hace que el cerebro diga, se siente padre, se siente rico, es placer, quiero más placer. Y el cerebro dice, quiero puro placer y no quiero otra cosa, no me quiero estar sintiendo mal. Quiero puro placer, y por eso se va dando todo esto. Y es donde siempre se quiere obtener este estado, ¿no? Exactamente, de placer. Ok. Y ahora, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál posibilidad es más alta? ¿Tener dependencia a drogas legales? En este caso, pues como alcohol, el cigarrillo, incluso
pues hasta cosas que ni siquiera ni son drogas, como por ejemplo el celular o pues ese tipo de cosas. Sí. O en las ilegales. Híjole, yo ahorita te diría que es igual. Igual. Sí. Anteriormente era más dependencia y adicción a las drogas legales, alcohol, tabaco, mucho más. Ahora, como las drogas ilegales las encuentras hasta en la tiendita de la esquina, por así decirlo, ¿no? Donde menos te esperas, las encuentras o sabes quién las vende, tienes más fácil acceso a las drogas ilegales. Diríamos que no debería ser así, ¿no? Pero sabemos que sí existe. Entonces, ahora yo lo que veo, yo lo que he visto aquí en la región y a nivel estatal, precisamente porque tienes mayor acceso a las drogas ilegales que antes, yo las veo muy parejas. Inclusive hay algunas personas que no toman alcohol, ni fuman tabaco, pero marihuana, cocaína, olvídate. Sí. Entonces, yo veo parejo tanto las legales como las ilegales. Ok. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué sustancias en este caso, que sean legales? Porque, bueno, yo quizá todavía lo veo un poco de parte del pasado, ahorita en las cifras actuales yo no estoy trabajando, así que yo lo veo mucho en este caso de mis familiares y por otras personas. Y en este caso sería por ejemplo, el alcohol. El alcohol he visto que a lo largo de los años ha sido, bueno, desde que nací, quizá desde antes, ha sido muy aceptado en la sociedad, ya pues en distintas, ¿no? Pues incluso en la misma Eucaristía, pues lo utilizan así como la representación en el vino, pues. Así, desde ahí parte, pues obviamente eso no tiene directamente que ver bueno, no tanto con la adicción. Pero en este caso ¿por qué es tan normalizado o por qué es tan aceptado el consumo del alcohol? Cuando en realidad bueno, por cifras incluso es más dañino que la propia marihuana. No es más dañino, También la marihuana es muy dañina. Sí. Porque hace cambios muy importantes a nivel cerebral. Y el alcohol a lo mejor no nada más a nivel cerebral, sino también físico, ¿no? Bueno, aceptado, pues no sé, realmente en los años 40, que era cuando estaba la prohibición del alcohol, después se legalizó, no sé por qué lo hicieron, a lo mejor precisamente para que no hubiera tanto tráfico de alcohol, y de alguna manera se hizo como algo aceptable, porque yo creo que si tú te das cuenta, no sé si has tomado algún día alguna cerveza o alguna copa, alguna cuba, lo que sea, alguna bebida, cuando tú realmente lo utilizas de forma responsable, una cantidad razonable de alcohol te relaja. Pero el problema es que las personas por lo regular se van a la dependencia y al abuso de la sustancia. Es como, digamos, la Coca-Cola. Pues, ¿por qué es legal? Pues porque es una bebida, ¿no? Pues te hace muchísimo daño tanto azúcar que tiene. Pero te genera algo. Cuando tú la tomas dices, está rico, me gusta, ¿sí? ¿Qué pasa? Que con la Coca-Cola también, si te vas al exceso, pues te puedes provocar una diabetes, ¿sí? No una dependencia, no una adicción, pero una diabetes, ya dañaste tu páncreas, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Desconozco por qué lo hayan legalizado, yo pienso que fue por esa razón, pero inclusive el alcohol, por ejemplo un vino tinto, de alguna manera te hace sentir bien, pero estamos hablando de una copa. Entonces pienso que por esa razón lo legalizaron, como para utilizarlo de una copita para disfrutarla en tu comida, para decir, me tomo una cerveza, tengo mucho calor, y la parte de que se siente rico tomarla, me relaja. Pero ya que la gente haya llegado al extremo, pues ahí estamos hablando de otras cuestiones más personales y o psicosociales, ¿no? De la persona. Entonces, desconozco realmente por qué lo hayan legalizado. Ok. Pero es que sí, bueno, se ve mucho este consumo, todavía se ve bastante aquí en México, pues en jóvenes, en adultos, y pues estaría bien que solamente fuera consumo, pero la mayoría de personas que lo consumen es por dependencia al mismo. Sí. O sea, pues muchos dicen, pues si tomo pues una cerveza cada fin de semana, pues es algo normal, pero si ya tomo más y más, pues también es normal, porque los demás lo hacen, no sé, es como justificar su propia adicción. Sí, exactamente. Y si te digas, a lo mejor, si comparamos una copa de alcohol con un cigarro de marihuana,
y se hace algún estudio, ¿sí? Te vas a dar cuenta que el cigarro de marihuana te hizo más daño que la copa de alcohol. Entonces, posiblemente la diferencia del daño que te genera sí es muy marcada entre una copa de alcohol y un cigarro de marihuana. Aquí lo que pasa es que la mayoría de la gente no se modera, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Irse al extremo, embrutecerse. Cuando realmente puedes tomar 1, 2, 3 copas en una fiesta y no pasa nada. No te va a hacer daño, inclusive. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si estás en una fiesta y estás bailando, pues ya se te va por el alcohol, si ya lo sacaste. El problema es que la gente lo utiliza para perderse, para embrutecerse y muchas veces para no enfrentar su realidad. ¿Sí? Quieren evadir a través del uso exagerado de alcohol. Y es ahí donde causa daños a nivel cerebral y donde causa todos estos daños. De todo tu cuerpo, en todo tu cuerpo causa daños. Sí, exactamente. Y entonces, ¿cómo se podría hacer un poco más de prevención sobre esto del alcohol? Porque sí he escuchado que grupos así como Alcohólicos Anónimos, grupos de autoayuda o grupos así que están relacionados a esto, sí lo dicen constantemente, pero ellos quizá no tengan los recursos necesarios como para hacer campañas a nivel escolar, a nivel, pues ahora sí que a nivel educativo, en este caso que también es muy propenso que los adolescentes consuman también alcohol. Sí. Bueno, pues bastante propenso que es normalizado. Sí. Pero es que yo veo que no se menciona mucho. ¿Los de Alcohólicos Anónimos? No, los de el uso del alcohol. El uso del alcohol. Mira, nosotros lo manejamos también aquí, no nada más manejamos lo de las adicciones como forma general, también damos los talleres de acuerdo a la sustancia. Tenemos talleres de lo del uso y abuso del alcohol, tabaco, metanfetaminas, opiáceos, de varios. Sí lo hacemos nosotros aquí. Los de Alcohólicos Anónimos a veces trabajamos en conjunto y ellos también dan ciertas pláticas, pero ellos, por ejemplo, para difundirlo, su forma de actuar de quien creó Alcohólicos Anónimos, como es sin fines de lucro, no utiliza dinero para tener sus campañas publicitarias, o sea, no es comercial. Entonces lo hacen de forma, en cada municipio, de forma muy particular. No sé, aquí hay 4 grupos de Alcohólicos Anónimos y ellos se encargan presencialmente de ir, digamos muchas veces en conjunto con lo que es salud pública, porque hemos trabajado así. Y cuando alguien necesita un poquito más de información, ellos nos dejan sus datos y a lo mejor viene una señora, vaya, necesito apoyo de Alcohólicos Anónimos, que me den una plática o algo. Tenga señora, puede acudir y la atienden y se les da esta información. En las escuelas también han ido a dar pláticas, ¿sí? Entonces sí se hace, pero de forma comercial, no porque no lo tienen permitido, son según sus estatutos y lineamientos. Pero aquí, por ejemplo, nosotros en salud pública sí manejamos todas las sustancias, inclusive lo de los inhalables y todas esas cuestiones. Ok. En este caso de diferentes sustancias, en este caso, ahorita dijo opiáceos, inhalables, una persona es más propensa a depender de una si está más cerca de una, o depende más de ella, o es más propensa a depender de ella por un círculo social, por su entorno. Si le recomiendan, pues no sé, toma alcohol, toma marihuana, toma cristal, por lo que le vaya diciendo el círculo social o por su misma acercamiento a una cierta Casi siempre por lo regular es por lo que económicamente tenga más acceso. Sí. Ok, sí, pues obviamente. No lo mismo puedes tomar un Tonayán a tomar pues un cigarro de marihuana. Pues, y no es lo mismo, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a comprar thinner, voy a comprar pegamento, que es baratísimo. Voy a comprarme una rea de coca, ¿no? Sí, y pues incluso a veces estas drogas sintéticas, o en este caso no sé qué categoría entraría el thinner o ese tipo de inhalables. Causan mucho más daño a nivel cerebral que a comparación de drogas así como de las otras, marihuana, sí, así como esas otras. Sí, totalmente. Inclusive, ahora hay una droga, un tipo de cristal más bien, que te cuesta baratísimo y está tan malo el cristal, por así decirlo, ese tipo de cristal que te empieza a echar a perder más rápido el cerebro. Y luego esto es barato porque su misma producción es residual, o sea, lo he escuchado, es residual, e incluso hasta ni siquiera ni residual, simplemente se fabrica en base a
pues ahora sí que cosas que son realmente baratas y también dañinas, obviamente. Sí. Y de ahí es donde, con el fin de que la persona pues genere una adicción mucho más grande. Sí, sí, exactamente. no, sí. A ver, déjeme ver. Quiero ver. Todavía quedan unos 10 minutos. En este caso, lo de ahorita me hizo entrar en otra pregunta, bueno, que también ya la tiene aquí escrita. Y es, ¿qué define que si una sustancia es legal o no? ¿Qué es lo que define o por qué se define? Yo me imagino, eso lo desconozco porque pues, eso los que legalizan vienen siendo ahora sí que los gobiernos, ¿no? En conjunto, digamos, con secretarías de salud, con Organización Mundial de la Salud, todo lo que son estas instituciones sí, instituciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y basándose en catálogos internacionales también de salud, de enfermedades y toda esta cuestión. Y sus investigaciones que hacen, ¿no? Ellos son los que deben de definir qué sustancia puede ser legal y qué sustancia no puede ser legal, ¿no? ¿Qué pudiera ser? Lo que yo pienso que pudiera ser es el nivel de daño, ¿sí? Y de cómo lo puede manejar su población. Porque hay, como yo te decía, la copa de alcohol con un cigarro de marihuana, pues nada que ver si me tomo una copa de alcohol, jamás me va a hacer el mismo efecto ni daño que un cigarro de marihuana, ¿no? Entonces me imagino que investigan en base a los efectos que tiene la sustancia, tanto en el cerebro como en el cuerpo del ser humano, qué cantidad y en qué tiempo puede generar cierto daño y deterioro, y a lo mejor de ahí pudiera venir esta parte. Ahora, ya ves que se ha hablado mucho de la marihuana, de que en otros países ya es legal para uso recreativo. Yo creo que ahí también tiene que ver el gobierno, si tu país está capacitado cognitiva y mentalmente para poder manejar el uso de la marihuana de forma recreativa, porque si no va a pasar como el alcohol, que a lo mejor dijeron pues no hace daño, 1, 2, 3 copas, y resulta que ya la gente se va al extremo, entonces no lo usa de forma recreativa el alcohol, lo usa ya como abuso, ya llegó a un abuso. Entonces la marihuana pudiera ser lo mismo, ¿sí? Que si tú no te sabes controlar y decir, yo nada más lo quiero para relajarme un poco del estrés que traigo, porque hay lugares que están legalizados y así lo hacen. Van a un lugar donde les venden cierta cantidad de marihuana y dicen, una fumada y con eso tengo, yo ya me relajé, no ocupo más, ¿sí? Y entonces si estamos en un país donde no va a tener esa responsabilidad del mismo ciudadano para moderarlo, pues vamos a caer en lo mismo, ¿no? Entonces yo pienso que por esas razones, ¿sí? Del nivel de daño, ¿sí? Tiempo en que hace ese daño y capacidad de la población para poder manejar esa sustancia. Pienso que serían los factores por los cuales se determina que sea legal o no sea legal. Bueno, ahorita con eso lo que mencioné del alcohol es de que el alcohol oficialmente, o bueno, por lo que estaba escuchando, esta iniciativa vino de parte de Estados Unidos, ¿no? Al inicio de la década al inicio del siglo XX, de 1900, era cuando estaba todavía legalizado el alcohol. Pero después de eso, desconozco, no he investigado demasiado, pero lo ilegalizaron, o sea, lo prohibieron. Y ahí fue donde pues surgieron, pues, bueno, la famosa organización de Al Capone, pues todas esas organizaciones. Así es. El problema, bueno, por lo que he escuchado, el problema de la ilegalización del alcohol es de que durante esa fecha en la cual estuvo ilegalizado, lejos de que, pues ahora sí, de que se distribuyera de forma ilegal, claro, pero se distribuyera pues en formas de cerveza o de tragos así leves, se empezaron ahora sí que a concentrar estos, por el mismo que estaba ilegalizado, se empezaron a concentrar esos tragos en uno más fuerte para que ya sentieras ese efecto todavía más fuerte y de esa manera pues disfrutaras un poco más de esto. Bueno, un más extremo, en este caso de una copa así de cerveza, se transformó a tequila, a licores todavía más fuertes. Y una vez que ahora sí que ya se quitó la prohibición, por así decirlo, ya no teníamos personas que fueran adictas a cerveza, sino tuvimos personas que ya ahora eran adictos a tequila, a licores un poco más fuertes. Más fuertes. Sí. Y en este caso creo que está pasando algo similar aquí en México. Sí. Y es que antes, bueno, realmente desconozco si hace algunos siglos el uso de sustancias como, pues no sé, marihuana o este tipo de otras sustancias eran
pues eran aceptadas, pero ahorita por lo que he visto, en este caso de la marihuana, las plantaciones que hay son, ¿cómo se llama? Son alteradas genéticamente para uso comercial, para que las personas tengan más dependencia a esta misma y compren más, y esto incentive más a sus economías. Bueno, es que la marihuana, por lo que he escuchado, tiene dos, bueno, no he visto que tiene dos, ¿cómo se llama? Dos... ¿Funciones? No, dos... ¿Beneficios? No, dos componentes, uno es el TDAH, o bueno, creo que se llamaba así. Bueno, TCH. Uno que es como que te relaja, pero también te genera también un poco más de dependencia. Sí. Y otro que es el uso medicinal, no recuerdo cómo se llamaba, pero que ese no, pues no te genera tanta dependencia. Es que depende de cómo se procese. Cómo se procese. Y últimamente se ha visto que la mayoría de marihuana está alterada para que el casi 90% sea el primero, que te hace más dependencia y de esta manera fumes más. Sí. Y en este caso, pues he visto que la mayoría de personas que son, bueno, por estudios, que son dependientes es porque son dependientes de esta marihuana que está alterada por alguna manera. Y es como el alcohol, o sea, de que pasamos de, no sé, de un cigarro que es normal, así, ligero, a uno que es mucho más potente y que hace a las personas más dependientes. Entonces, en este caso, la prohibición ¿tiene beneficios o no? ¿O depende de su población? Yo pienso que depende de su población, ¿no? Porque si hay gente que no tiene la capacidad de decidir qué, cómo, cuánto, ¿sí? No se trata de que el gobierno se encargue de él, pero a lo mejor necesita esa prohibición para precisamente moderarse y no caer en el exceso. Yo lo veo desde la parte psicológica, donde si una persona no ha desarrollado bien ese temple en el carácter o esas características, precisamente su personalidad, donde pueda decir no, y esto sí y que no, y hasta cuándo, y hasta dónde, qué cantidad. Si no tiene esa capacidad, pues es importante de alguna manera, pues sí, contemplar eso de cierta prohibición, porque si no se lo puede hacer, ¿sí? Hay que enseñarlos, pero si también no van a trabajar, a desarrollar esas habilidades de poner un límite para poder cuidar su salud y su bienestar y su economía también. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, pienso que ahí es donde funciona la prohibición. Ok. Sí. Y en este caso la prohibición, bueno, es que por lo que he escuchado, en países nórdicos, no recuerdo, creo que era Suecia, es en donde también tuvieron este problema hace ya algunas décadas, y ahí tuvieron también la misma prohibición y todo esto. Pero a diferencia de nuestro esquema gubernamental de aquí de México, ellos implementaron algo que es el que bueno, en este caso hablando de adictos, que ya eran adictos a ciertas sustancias, en vez de, pues ahora sí que de hacerlos a un lado, como aquí, pues lamentablemente muchos se le hacen tanto de la misma sociedad como del mismo personal gubernamental. Lo que hicieron ahí es de que implementaron así clínicas o centros de rehabilitación, pero esos centros, o sea, lejos de como anexos aquí, que pues ahora sí que los tienen atados y es una manera cruel de tratarlos. Y a veces incluso genera más dependencia que como antes que llegaron en algunos casos. Ahí lo que hacían era de que se les ofrecía, en este caso si eran adictos a una sustancia como la cocaína o marihuana, se les ofrecía pues ahora sí que esa sustancia, pero de una manera mucho más regulada, y ya se les iba controlando médicamente, psicológicamente y de distintas áreas para su desarrollo. Y ya al final esa persona también tenía otras, ahí mismo en el centro se les ofrecía, por ejemplo, esto de ocupar tener su tiempo ocupado para no caer otra vez en esto. Bueno, porque está el dicho de que la pereza es la madre de todos los vicios. Entonces ahí se les estaba ocupando en otras actividades para que ya una vez que estuvieran rehabilitados pudieran servirse para una sociedad, podrían integrarse, pues ya sea carpintería, diversos módulos. Oficios. Y al final los resultados, pues de hecho fueron a la baja en este caso de índices de personas que fueran adictas. Bueno, fueron bastantes, creo que eran como 7 de cada 10 personas y ya fueron rehabilitadas. Sí, porque es un buen programa, ¿no?, de intervención, pero cuando no tienes o no generas un buen programa de intervención para una rehabilitación, no se va a lograr. Como lo que dijiste, los anexos no son rehabilitatorios.
jamás. Yo no he visto, y yo trabajé mucho tiempo en un anexo, nadie se rehabilita. No. Es nada más como para que se desintoxiquen un tiempo y regresan a la vida cotidiana y no llevan herramientas para enfrentar la vida ni para evitar las recaídas, entonces olvídalo, no. Realmente para que algo funcione, al menos aquí en nuestro país, son las clínicas de rehabilitación donde hay un médico, donde hay un nutriólogo, psicólogos, donde hay muchas intervenciones, donde hay muchas intervenciones multidisciplinarias para hacer que la persona que esté internada se rehabilite, y es donde yo he visto más casos que sí se rehabilitan. En un anexo, para nada, ¿sí? Entonces, pero aquí en México desafortunadamente no son clínicas gubernamentales y tienen un costo muy elevado, y la persona y las familiares de la persona adicta no tienen la capacidad económica, muy pocos, para poder pagar un tratamiento así. O sea, de que existen, pero no son accesibles para la mayoría de población. No, tristemente no. Y es en lo que nos encontramos, bueno, yo me he encontrado el día a día, de que poder ayudar a alguien que ya está muy metido en la adicción, y pues no, como ahora sí, como salud pública y gobierno, realmente no hay nada que ofrecer. Entonces, en este caso sería mejor un sistema de prevención y de control de esta, de prevención y de prevención y un consumo responsable de una sustancia a uno de prohibición, y en este caso de marginación. Exactamente, sí, eso es por lo que estamos apostando. No llegó mi paciente. ¿No llegó? No. Ah, bueno. Entonces me voy a salir, mejor los interrumpo y ya me voy. Sí, no te preocupes, sí. Sale. Sí, entonces sí, nosotros es por lo que apostamos de alguna manera aquí en salud pública a eso. ¿Sí? Mejor desconectar este cargador. Listo. Gracias. Sí, de nada. Así es. Y ahora, en este caso, ¿cuáles son los incentivos que dentro de México, cuáles son los incentivos que da el gobierno a los centros de rehabilitación? En este caso, pues, no necesariamente centros, sino centros de prevención, ¿y realmente son buenos o no tanto? En este caso, a nivel aquí de Uriangato. Mira, a lo que yo conozco aquí dentro de Secretaría de Salud, que es gobierno estatal y también tiene el recurso federal, en este programa de adicciones se maneja que un centro de rehabilitación se registre en Secretaría de Salud. Le piden una serie de requisitos, carta constitutiva, registro de no sé qué, un montón de cosas que bueno, ahorita no los tengo aquí a la mano, ¿no? Pero son muchos requisitos que le piden a un centro de rehabilitación, y es un centro de ayuda mutua, por eso no cobra cantidades tan elevadas, sino te cobra ciertas cuotas mensuales nada más, ¿no? Ok, ¿qué es lo que hace el gobierno? Si te registras en Secretaría de Salud, tienes derecho a un apoyo económico, el centro de rehabilitación. ¿Para qué? Pues para insumos, para tal vez mobiliario, ayuda de los mismos internos. Eso es lo que da el gobierno a lo que son los centros de rehabilitación. Pero hay que estar registrado y cubrir todos los requisitos. Sabemos que hay muchos centros de rehabilitación que ninguno está registrado, que nada más cierta persona que fue adicto lo puso, pásalo. Sí, nos vemos, Lupita. Lo puso porque quiere ayudar a sus semejantes, cobrando ciertas cuotas. Ok, no hay problema, pero esos no reciben ningún apoyo gubernamental al nivel estatal ni federal. Pudieran recibir tal vez algún apoyo municipal, nada más, que a lo mejor dice el municipio, el presidente o el desarrollo social, no sé en qué departamento puede ser. ¿Sabes qué? Vamos a donarle al centro de rehabilitación ciertas cantidad de camas para los internos, cierta cantidad de despensa a la semana, cierta cantidad de sillas, cobijas, algo así, muy, muy mínimo, ¿no? Pero si ya te registras dentro de Secretaría de Salud, que te va a exigir ciertos lineamientos y que es correcto y que sería bueno que lo hicieran todos, se les da un estímulo económico. Entonces, en este caso sería bueno que las personas, en este caso que forman o que edifican estos centros, tuvieran en cuenta estos requisitos, pero que también en una secretaría, pues algunos requisitos que quizás son muy excesivos o son innecesarios, porque debe de haber algunos que quizás no sean tan, pues también que sea un poco más, o bueno, se disminuyan o
se pongan así conmocionales algunos, o sea, fueran como más realistas. más ¿no? realistas, que ambos fueran, que llegaran a un acuerdo un poco más Sí. bueno. Y en este caso los insumos que da aquí para dentro de bueno, aquí dentro de esta área, ¿sí son lo necesarios o sí hay algunas cosas que faltan? Bueno, no sé exactamente cuánto sirve la cantidad, pero para lo que trabaja un centro de rehabilitación yo veo que es lo necesario. Porque hay que entender que también un centro de rehabilitación funciona en base a las cuotas que le da cada interno. 1. 2. Los centros de rehabilitación reciben mucho apoyo de la población. Hay centros de rehabilitación que van al mercado con la gente que vende ahí en los puestos y ya tienen ahora sí que su itinerario de ir con fulanito que vende la verdura y ya les da tanto de verdura. Fulano es sutanito que les da tanto de fruta. Acá en tal lado le regalan, no sé, el arroz. Acá en esta tienda, o sea, la mayoría les donan las cosas y aparte tienen las cuotas. Y, por ejemplo, en el centro de rehabilitación aquí de Uriangato, el terreno lo donó la presidencia municipal y bajaron recurso del Estado, ¿sí? Que les donó una cantidad de dinero para construir el centro de rehabilitación. Entonces estamos hablando que ese centro ya es propio de la asociación, ¿sí? Ya no pagan renta, sí pagan agua, luz, obviamente, los servicios normales, básicos que deben de tener, pero funcionan en base a las cuotas, que no es un interno, pueden tener hasta 40, 50, hasta 60 internos, depende de la capacidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de 40, 50, 60 cuotas, más lo que les dona muchísima gente. Entonces estamos hablando que se puede mantener un centro de rehabilitación y que es, digamos, lo necesario, ¿no? Porque no les dan así que digas tú, hay un desayuno y comida y cena así de hotel, de élite. No, les dan lo más básico. ¿Me explico? Entonces, realmente creo que lo que se les da es lo adecuado. Ok, entonces en este caso, pues, retomando lo mismo, sería mejor establecer otro esquema, uno que esté, pues, en el cual se involucren en este caso diversas áreas, además de diversas áreas, que ese esquema también esté formado, ya no solamente sea por una persona o por un fin en especial, sino que que sea realmente regido o, bueno, establecido por diversos, en este caso especialistas, que lleven a cabo uno que sea funcional y uno que sea bueno. Sí, lo que yo he visto más importante es precisamente que sea un lugar rehabilitatorio y que hay que tener en un lugar así, pues una serie de especialistas que hagan la intervención para dar una atención, ¿sí? Y hacer una intervención integral del ser humano, no nada más eliminar la adicción, desintoxicarlo para que esté más coherente y que se vaya quitando la adicción, sino que es abordar, ¿sí? Tanto la parte física, emocional, psicológica, familiar, porque también hay que trabajar con la familia, porque la familia de un adicto tiene cierta conducta y cierta ideología del adicto. Entonces hay que modificar todo eso. Y también la terapia con la persona y que genere ahora sí que estrategias de cómo va a enfrentar cuando salga de esa rehabilitación. Entonces estamos hablando de una intervención integral en todos los aspectos del ser humano y también la parte espiritual. No estoy hablando tanto de una religión como tal, porque eso es cada quien, su religión, pero la parte espiritual, cómo la atiende, cómo la trabaja, cómo la llena, ¿sí? Entonces estoy hablando de una cuestión integral. Sí, en este caso de lo que dice Alcohólicos Anónimos, que sería, bueno, es que dice algo así, de creer en un ser superior, no necesariamente pues no sé, en un Dios en especial, sino en algo que lo motive. Un ser, tener esa cuestión de fe, que es lo que te rige tu espíritu. ¿Para qué? Porque cuando te agarras de una fe, a lo que tú le tengas fe, si tú dices al sol, a la naturaleza, a un Dios católico, a Buda, a quien tú quieras, ¿sí? Un ser superior, como le quieras llamar, pero tú tienes fe en eso, es lo que te va a mantener de alguna manera fuerte y a flote para poder enfrentar todo lo demás, y obviamente con el apoyo de los especialistas, que sí son de muchísima ayuda. ¿Sí? Bien, pues creo que hasta ahorita ya serían todas las preguntas por lo menos que le haría, porque así ahorita ya llegué un poco tarde. Está bien. Llegué un poco tarde y pues también está ocupado y ahorita voy a ir a mi trabajo. Así que ya si quiere, ya no sé, mañana todavía va a estar aquí. Mañana